Libro de Filipenses. Bien, entramos al capítulo 4, pero antes quiero hacer un pequeño repaso de lo que fue el 3. ¿Cierto? El capítulo 3 comenzó hablando algo muy interesante. Pablo exhorta a la iglesia de Filipo y le dice: iglesia, guárdense, cuídense de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Menciona 3 personajes que estaban rondando dentro de la iglesia de Filipo y dentro de la iglesia del Señor. Y el Señor habla a la iglesia de nosotros y nos dice también: oye, aquí en la iglesia del Señor en este tiempo, guárdense de los perros. ¿Quiénes eran los perros? Y lo compartimos, ¿cierto? Hablaba acerca de aquellos que no anuncian el peligro, ¿cierto? Y lo explicábamos en el contexto del pastor. El pastor de ovejas siempre anda con un perrito, ¿cierto? Y el perrito es el que le advierte cuando anda algún animalito que pueda atentar contra la oveja, ¿cierto? ¿Lo ha visto o no? O ustedes, el que tiene perrito, lo explicamos así también. El que tiene perrito, aparece alguien, el perro ladra, 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 ladra. Y aunque usted le dice cállate, el perro sigue ladrando porque el perro no sabe quién es la persona. Usted puede saber, pero el perro sigue ladrando porque advierte de un peligro. La iglesia del Señor tiene que guardarse de aquellos que no anuncian peligro y que solamente hacen y nos hacen sentir de que está todo bien, sigue adelante, tú puedes, todo lo que tiene que ver con estas prosperidades modernas y estas doctrinas modernas. La iglesia del Señor está para exhortar la palabra tal cual es. Y aunque duela, hermanos, el Señor es advirtiéndote de un peligro para tu vida espiritual. ¿Amén? Entonces, cuidado con los perros que no anuncian peligro. Y esto lo digo no solamente para nosotros. Dios nos libre y Dios nos guarde de una sana doctrina, la iglesia, esta iglesia de Quilpué. Pero, cuidado porque las redes sociales están llenos de predicaciones, de mensajes, y la gran mayoría son de aliento, de ánimo, pero ninguna te confronta con tu pecado, con tu verdad. Y eso hay que tener cuidado. ¿Amén? Amén. Decía también: guardaos de los malos obreros, de aquellos que obran mal, de aquellos que buscan solamente su beneficio propio. Guárdense de aquellos, y también de los mutiladores del cuerpo. ¿Quién eran los mutiladores del cuerpo? En este tiempo, iglesia del Señor, el mutilador del cuerpo es el que produce división, el que produce que el cuerpo se separe. Guárdense de aquellos que andan con chisme, con cahuines, que andan hablando mal del hermano o de la hermana. De ellos cuídense, porque lo que buscan es separar, desunir, mutilar el cuerpo del Señor. Y el Señor dice que el cuerpo es uno solo. Usted con su hermano, mire el que está a su lado, es uno solo, un solo cuerpo, y la cabeza es el Señor. Amén. Pablo después hace mención de quién es él, ¿cierto? Hace mención como su currículum, sus antecedentes, ¿cierto? Él era judío, era fariseo, era nacido en Israel, tenía todas las atribuciones, pero Pablo termina diciendo: a la verdad, para mí eso yo lo estimo por basura, con tal de ganar a Cristo. Por ende, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? No estime importante su vida, ni sus logros, ni sus conocimientos, sino en el fondo lo que nosotros queremos es ganar más y más de Cristo. Todo lo que podamos tener no importa, es basura, con tal de ganar más y más de Cristo. Por eso cantamos esa alabanza: queremos más, más. ¿Cuánto quieren más de Cristo? Entonces, eso es lo que está diciendo esta palabra. Luego Pablo expresa que su justicia no proviene de él, sino proviene de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, no somos justificados por nuestros méritos, por nuestros medios, por lo que hacemos, por lo que nosotros somos justificados por Cristo. Y hablábamos de que Dios no nos ve directo a nosotros, porque si nos viera directo a nosotros como somos, nos consume inmediatamente. Pero cuando Él ve a su Hijo, a Jesucristo en nosotros, y nos mira con amor y con gracia. Amén. Bien, en los pasajes finales de este capítulo 3 nos extiende el Señor una invitación
a sentir esto mismo que Pablo estaba sintiendo. Le dice a la iglesia, ustedes sientan esto mismo. ¿Qué cosa? Muriendo a la carne y viviendo para el Espíritu, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante. ¿Se recuerdan de eso, no? Lo que queda atrás siempre nos detiene, porque siempre nos hace mirar sea bueno o malo, porque nos hace mirar si es bueno, hoy antes era mejor y no nos permite avanzar. Y si es malo, no, es que a mí me hicieron mucho daño, así que no, yo no puedo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante. ¿Amén? Amén. Entonces, lo que buscamos o lo que el Señor quiere de nosotros es que podamos vivir en el Espíritu para poder ser ejemplos dignos de imitar y de que podamos ser de ejemplo para nuestra población, nuestros vecinos, la gente que pasa por acá, que la gente vea que hay algo distinto, algo diferente en este lugar. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Y por qué todo esto? Porque termina el capítulo 3, o sea, el capítulo 3 termina diciendo en el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Es por esto que nosotros tenemos que estar atentos con esto, guardarse de aquellos que hacen mal a la iglesia, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose para ganar más y más de Cristo. ¿Por qué? Porque andan muchos por ahí, que el fin de ellos es perdición. Su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué tenemos que guardarnos de ellos? Verso 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos son ciudadanos del cielo en este lugar? Levánteme su mano, que pertenece al cielo. Entonces nosotros no pertenecemos acá. No nos acostumbremos, no nos acomodemos a esto, hermano, porque es tan sutil este mundo que nos hace sentir cómodos, nos hace sentir muy gratos y nos hace olvidarnos que nosotros somos de arriba. Por ende, nosotros le debemos gloria al de arriba y nosotros tenemos que depender exclusivamente del de arriba. ¿Amén? Amén. Verso 21 termina diciendo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo pecaminoso, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así fue el capítulo 3, resumido en un par de minutos. Comienza el capítulo 4, el verso 1, diciendo así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estás así firmes en el Señor, amados. Pablo expresando su amor por sus hermanos, expresando su amor sin rencor, sin vergüenza, sin ningún problema, expresa su amor hacia sus hermanos. Yo pensaba y decía, que Dios nos ponga este deseo por nuestros hermanos. Ese deseo de verles, ese deseo de abrazarles. Eso es lo que anhela. ¿Lo entendió cómo Pablo se expresa con sus hermanos? Así que, hermanos míos amados y deseados. ¿Usted desea ver a su hermano? ¿Usted anhela ver a su hermano? ¿Usted le alegra verle? Parece que no. Que Dios ponga este amor en nosotros. ¿Saben por qué? Porque en el fondo esto es lo que Cristo habló a la iglesia. Mire, Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 13, Cristo dijo esto. En el verso 34 dijo, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros. ¿Cierto? Pero no queda ahí. Porque Cristo le explica cómo tienen que amarlos. No es como usted quiere, ni como usted desea amarlo. No, este yo lo amo así, este yo lo amo así. Cristo dejó cómo teníamos que amarnos. Él dice, un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Ya, Él dice, yo les doy este mandamiento, que os améis unos a otros, pero dice, como yo os he amado a ustedes. ¿Cómo nos amó el Señor? ¿Cómo lo amó usted el Señor? Usted piense, usted razone, ¿cómo lo ha amado usted el Señor? Y el Señor dice, yo les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. En esto conocerán todos que sois discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso es que yo oraba al Señor y decía, Señor, que este sentir de Pablo de expresarse con tanto amor hacia la iglesia esté también en nosotros. Y cuando nosotros veamos al hermano llegar, a la hermana, hermano amado y deseado, ¿cuántas ganas tenía de verte? Pablo le expresa este mismo sentir a los de Tesalónica, en el libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 7 y 8 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto, dice Pablo, por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Que el Señor nos ayude a entender esto que el Señor está hablando a nuestra vida. ¿Qué más dice este verso 1? Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Y qué interesante esto, gozo y corona mía. El libro de Tesalonicenses, el mismo Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2 también, en los versos 19 y 20, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Usted tiene que alegrarse cuando hay alguien que llega por primera vez a la casa del Señor y recibe al Señor y persevera en el Señor y se bautiza y sigue avanzando y se discipula y participa en la iglesia. Eso es motivo de alegría, de gozo. Pero ¿qué más dice este capítulo 4, verso 1? Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. ¿Cómo puedo saber yo si estoy firme? ¿Cómo puede saber usted si está firme en el Señor? Yo reflexionaba sobre esto y sacaba 4 puntos. ¿Cómo saber si estoy firme en el Señor? Lo primero, ¿cómo saber si yo estoy firme en el Señor? Lo primero que tengo que saber y entender es si yo confío en el Señor. Si yo confío en el Señor, pase lo que pase, suceda lo que me esté sucediendo, es porque estoy firme en el Señor. Si yo estoy dudando, si yo titubeo, si yo estoy complicado, estoy afligido, es porque no estoy 100% confiando en el Señor. Y si no estoy 100% confiando en el Señor, no estoy totalmente firme. Que el Señor nos ayude a confiar en Él, ¿cierto? A descansar en Él, confiar en Él. ¿De qué otra forma yo puedo saber si no estoy firme en el Señor? Si yo obedezco al Señor. Si yo no estoy obedeciendo al Señor, no estoy firme en el Señor.
¿Estamos obedeciendo al Señor? Que el Señor nos ayude, ¿no? ¿De qué otra forma yo puedo saber si estoy firme en el Señor? Si yo tengo reverencia al Señor. Si yo no tengo reverencia al Señor, es porque tampoco estoy firme en el Señor. Y lo último, si yo no tengo amor por el Señor y por mi prójimo, es porque tampoco estoy firme en el Señor. 4 puntos importantes que nos ayudan a saber si estoy firme en el Señor. Si tengo confianza en Él, si le estoy obedeciendo, si tengo reverencia a Él, y si lo amo a Él, y si amo a mi prójimo. Si no tengo estos 4 puntos, hermanos amados, quiere decir que no estoy firme en el Señor. Y el problema de no estar firme en el Señor es grave. Es grave, hermano. El llamado a estar firme nos recuerda el patente peligro de caer y de tropezar, de abandonar. Mientras estamos acá en la tierra, hermanos, estamos expuestos a caer. Siempre es una posibilidad. Por eso el creyente, la iglesia del Señor, debe estar firmes. Firmes y en guardia. La Biblia nos llama a estar ¿qué? Velando, ¿cierto? La Biblia nos llama a estar velando, despierto, alerta, firmes. Y yo le pido al Señor que use estos versículos para alentarnos, hermanos amados, para alentarnos a entender de que la iglesia tiene que estar firme. El llamado, hermanos amados, a la firmeza nos recuerda que la perseverancia es nuestra responsabilidad. La Biblia dice en el mismo Filipenses capítulo 1 verso 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra salvación no tiene costo. Esto es por gracia, no por mérito propio, sino por el mérito de Jesucristo, que murió en una cruz, ¿cierto? Pero nuestra perseverancia nos corresponde a nosotros. El perseverar nos corresponde a nosotros. Y es interesante algo, hermano, de lo que es estar firme. Mire, vaya conmigo, yo lo voy a esperar a Efesios, a lo voy a esperar. Porque quiero que lea esto, que yo creo que lo he leído entre 200 y 300 veces. Y yo lo había leído la misma cantidad y nunca me he dado cuenta de esto. Efesios capítulo 6 está en el verso 10, dice la armadura de Dios. ¿Cuánto han leído la armadura de Dios? Hartas veces, ¿cierto? Miren lo que dice el verso 13. Por tanto, dice, tomad la armadura de Dios. Amén. ¿Para qué? Podáis resistir en el día malo. Amén. Y habiendo acabado todo, podemos estar tranquilos. ¿Se dio cuenta? Se supone que acabó todo. Se supone que nos pusimos la armadura, pudimos resistir el día malo, pero dice el texto, y habiendo acabado todo, ya se terminó todo, dice, ahora estén firmes. Qué interesante, porque pasa que a veces, cuando viene la prueba, pero cuando pasa como que nos relajamos. O pasa que cuando tenemos la necesidad del Señor, clamamos al Señor, pero cuando el Señor suple la necesidad, como que... Y el texto dice que cuando acabe todo, es cuando más tienen que estar firmes. Porque viene el relajo. ¿Se había dado cuenta de ese detalle? Yo no. Que el Señor nos ayude, amén. Compartíamos hace un par de domingos atrás que tenemos que estar firmes, ¿cierto? Tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Porque andan muchos por ahí, el fin el cual es perdición,
cuyos Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Tenemos que estar firmes contra esto. ¿Amén? ¿Amén? Pero también tenemos que estar firmes en nuestra posición de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. En eso la iglesia también tiene que estar firme. No solamente de guardarse del peligro, sino también de estar firme de que no somos de este lugar. Y tenemos que estar firmes en nuestra convicción de que el Señor viene por su iglesia, y una vez que venga por su iglesia, nuestros cuerpos van a ser transformados, van a ser glorificados. Y eso tiene que ser más importante, y en eso tenemos que estar más firmes. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces nos ponemos a pensar en tantas cosas, y esto como que no tiene tanta solidez, no tiene tanta fuerza en nuestras vidas. Y el Señor llama que en esto la iglesia también tiene que estar firmes en esto. ¿Amén? Y en esto también tiene que estar firme la iglesia. ¿En qué? En lo que decía el verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, firmes, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor. Firmes de que no somos de este mundo, firmes de que tenemos que guardarnos de las cosas de este mundo y firmes en que nos aguarda un futuro mejor para la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo podemos estar firmes? Porque dijimos, ¿cómo podemos saber si estoy firmes? ¿Cierto? Estoy firme si estoy confiando plenamente en el Señor, estoy firme si estoy obedeciéndole a Él en todo, estoy firme si estoy siendo reverente con Él, y estoy firme en si lo amo a Él y amo a mi prójimo. Entonces, si no estamos firmes, porque en ninguno de esos estamos fallando, entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podemos entonces estar firmes en el Señor? En el libro de Juan, en el capítulo 17, Jesús también hablando, dice algo muy interesante. En el verso 20 del capítulo 17 de Juan dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Amén. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Primera cosa, para poder estar firmes, es entender que somos uno. ¿Cómo? Como el Señor es uno con el Padre y con el Espíritu, así también la iglesia es uno. Miren el que está al lado suyo y díganle: somos uno. Miren, somos uno solo. Miren el que está atrás suyo y díganle: somos uno solo. Somos uno, hermanos, con Cristo. Y para poder perseverar y estar firmes, debemos entender que debemos ser uno, y la cabeza de nosotros es el Señor. Esto de estar firmes, hermanos, yo quiero decirle algo. Esto de estar firmes es solo para los cristianos. Es solo para aquellos que han entregado su vida al Señor. ¿Cómo le va a pedir a alguien que no tiene a Cristo que esté firme? No puede. ¿Por qué? Porque nosotros estamos firmes porque estamos en la roca fuerte que es Cristo. Por eso es que podemos estar firmes. Por eso es que la gente necesita de Cristo, hermanos. Por eso es que la gente, el mundo tambalea, el mundo, cada vez que pasa algo, se espanta. Nosotros podemos estar firmes porque conocemos al Señor, creemos en el Señor y creemos en su palabra. Y es por eso que es necesario que muchos más conozcan del Señor.
Esto de estar firme es para nosotros, porque el cristiano debe estar en Cristo, unido a Cristo y junto a Cristo. Por eso la parábola de la vid verdadera dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí. ¿Se da cuenta que dice nada? ¿Se da cuenta que dice nada? Y nada es nada. Nada, no podemos hacer nada separado de Él. Entonces, ¿quiere estar firme usted en el Señor? Entonces tiene que entender que somos uno con la iglesia y uno con el Señor. Porque si usted quiere hacer de llanero solitario, no tiene ninguna posibilidad. ¿Amén? Entonces, para estar firmes, tenemos que estar en unión con el Señor, en unión, confiando, descansando en Él y dependiendo de Él. ¿Amén? Unidos a Él, confiando en Él, descansando en Él, dependiendo de Él. ¿Quiere estar firme? Entonces, siga esto. Descanse en Él, confíe en Él, dependa de Él. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Finalmente, estos tips que le voy a dar son los únicos que están. Y usted me puede decir: pastor, esto lo han dicho tantas veces. No importa. Por eso Pablo dice: no me canso de decirles esto. Es que es fundamental que se los diga, hermano. Si usted quiere estar firme, mis hermanos amados, en Cristo Jesús, tenemos que entender que dependemos de su palabra. Y no nos sirve la palabra así. Nos sirve la palabra así. Esto es, hermanos amados, como que si... ¿Qué pasa si usted deja de comer un día? Mi señora anda con dolor de cabeza en 2 horas y le duele la cabeza. 2 horas. Imagínese 5 horas sin comer. Imagínese un día sin comer. Imagínese 2 o 3 o 4. Oiga, hermano, tiene fuerza. ¿Es verdad o no es verdad? Ya. ¿Qué es lo que es esto? El alimento. Si usted deja de alimentarse 2 horas, ¿cómo va a andar espiritualmente? Débil. ¿Qué pasa si usted deja de comer de esto un día? 2 días. 3. Una semana. Entonces, iglesia del Señor, ¿cómo puede usted querer estar firmes si no se alimenta? Yo se lo dije a principio de año: hágase un hábito disciplinario, usted personal. Propóngase decir: Señor, yo salgo de mi trabajo a esta hora voy a comer algo, hago esto, otro, y a esta hora yo voy a leer tu palabra. Nadie puede decir: pastor, no, yo no tengo ni un minuto. No. Todos tienen un minuto. ¿Amén? Entonces, para estar firme, comer. Diga comer. Bueno, comer mucho. Mucho. Coma. ¿Sabe por qué, hermano? Coma, medite en la palabra, escudriñela, memorícela. ¿Sabe por qué se lo digo? El Salmo 23, ¿qué dice?
Lo escuché. El Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un ejemplo solamente. Si usted ese versículo se lo memoriza, se lo sabe de memoria, cuando venga el tiempo de la escasez, queda usted sin trabajo, no tiene alimento, usted se va a afligir, pero viene el texto y dice, Jehová mi pastor. ¿Me entiende lo que estoy tratando de explicar en la iglesia? Es por eso que es tan importante la palabra. Porque cuando venga el tiempo de la prueba, viene el texto. Me acuerdo de la hermana Margarita que cuando fuimos a visitarla con el pastor el jueves, y ella tenía que decidir si la entubaban o ella a su casa, y ella dijo, no, el Señor guarda de mi vida, Él sabe cuándo es el tiempo de mi vida. ¿Por qué? Porque ella se acordó del Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Textos que vienen a tu mente, a tu corazón, y te hacen descansar. Y eso es lo que el Señor quiere. Que usted descanse. Pero si usted no come, si usted no se alimenta, si usted no escudriña, si usted no memoriza, lea la palabra. Léala. Y si no la entiende, pídale al Espíritu Santo. Antes de leer, ore y dile, Espíritu Santo, revélame tu palabra. Y cuando termine, vuelva a decir, Espíritu Santo, lo que no entendí, revélame en mi sueño, en el transcurso del día. Y si le quedó alguna duda, llame al pastor. Y si el pastor no le contesta, deje un WhatsApp. Después el pastor contestará. ¿Amén? Tómese de esto, hermano, porque es importante para estar firme. Si no, hermanos, cuando venga la tempestad, nos va a botar, nos va a hacer tropezar, nos va a hacer caer, y la iglesia tiene que estar firme. ¿Amén? Segundo, esto también es, siempre se ha dicho, la oración. ¿Cierto? Debe decir, ay, yo ya lo sé, eso ya, ¿cierto? Yo ya sé esto, yo sé que tengo que orar. Pero usted ora. Yo sabía que yo reflexionaba sobre esto y decía, en este tiempo, cuando salimos de la casa, aunque vayamos a comprar el pan, salimos, ¡ay! La mascarilla, o el celular, o la bolsa, o la llave, o la plata, pero nunca, ¡ay! Se me olvidó orar. ¿Y sabe cuál es el problema si nosotros no oramos? Si usted no ora, hermanos, usted está diciendo, Señor, yo puedo solo. Así es. Si usted no ora por todo lo que usted hace, aunque usted me diga, pastor, pero es que muy exagerado, si voy aquí nomás, no importa. No importa. Usted tiene, ¿sabe por qué, hermano? Una, porque Dios le guarda de cualquier situación que pueda ir. Pero otra, no se olvide que usted y yo somos instrumentos del Señor 24/7. Y usted no sabe qué alma está ahí sedienta con una necesidad grande. Y si usted oró, Dios le va a preparar para hablarle a esa persona. Amén. Usted piensa que va a comprar el pan, pero en realidad usted no va a comprar el pan. Usted va a hablar a una persona que está ahí con una necesidad grande en su vida. ¿Me entiende, iglesia? ¿Me entiende lo que trato de explicar? ¿Por qué es tan importante orar? ¿Y por qué es tan terrible no orar? El no orar significa decirle al Señor, en esta, Señor, no te necesito. En esta yo puedo solo. Y sea exagerado. Exagere. Y si voy aquí no me importa. Yo me voy a presentar delante del Señor y voy a decir, Señor, guárdame, cuídame y úsame para tu gloria. ¿Me entiende lo que quiero decir? Amén. Segundo, entonces, palabra, la oración. Y lo último, y con esto termino, son las 4:30.
Y por último, hermanos amados, la comunión con los hermanos. Dios usa a nuestros hermanos para animarnos, para exhortarnos, para recordar las promesas que el Señor nos ha entregado. Todos necesitamos de una iglesia, todos necesitamos la comunión, la coinonía con el hermano. Aunque usted no crea así, usted necesita del que está atrás suyo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Mire, Hebreos, vaya Hebreos, y con esto sí termino. Hebreos capítulo 3, del 12 al 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, los domingos y los jueves, exhortaos los unos a los otros cada día. Por eso le enviamos los teléfonos de todos los hermanos a cada uno de ustedes, para que se puedan exhortar los unos a los otros. ¿Es así o no es así? ¿Era para eso o no era para eso? Entonces dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué importancia es el hermano? Que te anima, que te alienta, que te exhorta, que te consuela, que te recuerda, que te abraza, que te dice te amo el Señor, que te dice sigue perseverando, que te dice que me alegra verte, no importa cómo vengas, yo te abrazo igual, porque el Señor te está abrazando. Ahí mismo en Hebreos, ¿no se salió de Hebreos? ¿No se salió de Hebreos? Miren Hebreos capítulo 12, perdón, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 23. Yo sé que mire el 25. ¿El 25 qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Uno siempre se acuerda de ese. Pero si usted retrocede al 23, mire lo que dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted o no? 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en cahuín, en hablar mal, para estimularnos en amor y las buenas obras. Ay, Señor, gracias por hablar a la iglesia. Eso es. Para eso nos reunimos, para estimularnos en amor, hermanos amados, y en las buenas obras. Y ahora viene el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Se acerca el día? Entonces ahora es cuanto más tenemos que considerarnos, animarnos, exhortarnos, congregarnos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor haya hablado sus vidas. Ese es el deseo de mi corazón. Pastor Johnny, hay alguien en la puerta. Que el Señor le ayude a entender que es necesario esto. Y que lo tome, hermano. Como el Señor habla en sus vidas. Póngase en pie. Estar firmes en el Señor. Estar firmes. Tome la palabra, hermano. Comience a memorizar los textos. Comience a orar. Tome el hábito de orar, hermano. Hermano, ¿sabe por qué nos pasó lo que nos pasó
Y usted puede decir, pero usted es pastor, también me pasa. Nos pasó lo que en el aeropuerto, con el auto, ¿por qué no oramos? Entonces, tome en consideración esto. Donde usted vaya, aunque usted vaya a la esquina, ore al Señor. No solamente para que lo guarde y lo cuide, sino también para que lo use, Señor. Y tercero, venga a la iglesia, congréguese. No haga planes para no asistir. ¿Me entendió? No haga planes para no asistir. No, este domingo no voy a ir porque voy a ir allá. No, haga planes para estar aquí. Planifíquese para estar aquí. Todos los cultos que hay acá, todos, haga de esto un hábito en su vida. Yo tengo que trabajar de lunes a viernes y yo no puedo elegir si hay algún día que voy o no voy. Haga de esto también planes en su vida. Estos son los días del Señor, ahí voy a estar. ¿Amén? ¿Amén? Señor, gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra ha sido entregada. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Y cada día nos alientas a continuar, a perseverar. Siempre hay un momento para levantarse y para decir, Señor, quiero estar firme. Señor, anímale a poder amar a mis hermanos, como Señor Pablo lo expresa. Hermanos amados y deseados. Señor, que yo pueda abrazar a mi hermano y decirle, hermano, te amo, te deseo en el Señor y que me alegro de verte. Señor, que entendamos que somos uno en el Señor. Que entendamos que la palabra es fundamental para nuestras vidas, para estar firmes. Si no, vamos a estar débiles. Señor, la importancia de orar, aunque vaya a la esquina, Señor mío, tú puedes usarme para tu gloria, Señor mío. Señor, y ayúdanos a congregarnos, porque necesitamos estimularnos, considerarnos en amor y en buenas obras, Señor mío. Mi Dios, que hagamos planes para estar en la iglesia y no para no estar, Señor mío. Es necesario que la iglesia esté en la casa del Señor. Gracias, muchas gracias, Señor mío. Anímanos a que así sea. Haz de esto un hábito en nuestra vida, Señor mío. Y permite que esta palabra nos haya, Señor, exhortado a tal punto que nos consideremos como tal para poder hacerla y no solamente quedar como oidores, sino también hacedores de ella. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Puede tomar asiento.